Congreso de Matrimonios Católicos presenta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Buenas noches. Ya les preguntaron que cómo estaban, entonces ya me di cuenta cómo están. ¿Cómo están? Allá en mi parroquia dicen, y guapos. Dense un aplauso, por favor, ustedes, dense un aplauso. Amados hermanos, le agradecemos primeramente a Dios esta oportunidad de poder estar con ustedes, a Monseñor Mosqueda, la invitación que permitió y que pudiéramos estar nosotros, al Padre Toño Salcido, un gran amigo, ¿verdad?, de muchos años. Yo recuerdo a Toño al Padre Toño, cuando hacía sus pininos en el seminario y que acudía a los encuentros de la renovación, y ahí empezamos a entablar una relación muy estrecha. Posteriormente el señor obispo, don Renato Asensio, lo nombró siendo diácono, lo nombró asistente del padre Leonardo Lucero, nuestro asesor de feliz memoria, y ahí se fue labrando una amistad muy bonita, muy cercana, y ojalá y Dios permita compartir con ustedes esta noche un testimonio del cual Toño, el año del 2013, que estaba con nosotros allí en nuestra parroquia, San Pedro y San Pablo en El Paso, terminando los ejercicios cuaresmales, él recibió una noticia de boca de una de mis hijas. Tenemos 2 hijas, tenemos 4 hijos, 3 biológicos, una hija adoptada, ya de 26 años, tiene, casada, y 2 de nuestras hijas que habían diagnosticado con cáncer, y una de ellas, un día antes, el Señor la había sanado, y al día siguiente que el Padre Toño estaba celebrando la misa de clausura de la misión cuaresmal, mi hija le compartió de esa noticia, ¿verdad?, que impactó a toda la comunidad por la manera como el Señor la sanó. Ojalá y al final podamos compartir un poquito de ese testimonio. Mis hermanos, recuerdo que hace muchos años estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, y el señor obispo, don Carlos Talavera, de feliz memoria, cuando nos daba la bienvenida, nos decía: no vengan buscando llenarse la cabeza de ideas, más bien traten de llenarse el corazón de Dios. Yo los invito a ustedes también, que ojalá y en esta noche, cuando regresemos a nuestro hogar, vayamos llenos del corazón de Dios. Estamos ya en vísperas de celebrar este misterio de la resurrección de Cristo. Ojalá y que nos hayamos venido preparando intensamente en nuestra vida personal, matrimonial, para poder celebrar este misterio. La Santa Madre Iglesia nos propone 2 misterios: el misterio de la encarnación y el misterio de la redención, que es el que estamos próximos a celebrar. Yo siempre he dicho que cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando nuestra propia resurrección, porque el hecho de que Cristo haya resucitado ya garantizó nuestra resurrección. ¿Usted está de acuerdo? Entonces, este fin de semana que empezamos ya la etapa final, ¿verdad?, para poder celebrar el Tríduo Pascual, estaremos celebrando también nuestra propia resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Monseñor Mosqueda me pidió que compartiera con ustedes un poquito sobre el llamado a la santidad. Y yo quisiera tomar unas palabras del Papa Juan Pablo II, que el Padre Salvador Carrillo Alday escribió tomando de algunas audiencias que el Santo Padre en el año del 2001, estando con un grupo de la iglesia,
quisiera retomar estas palabras y partir de aquí. Dice el Papa un 28 de abril del 2001, decía: es urgente volver a descubrir la santidad como corazón de todo apostolado. Es urgente volver a descubrir la santidad como corazón y centro de todo apostolado. Es necesario, decía el Papa, tender con todas nuestras fuerzas hacia la santidad, con todas nuestras fuerzas hacia la santidad. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas deben ir en esa dirección, decía el Papa. ¿En cuál dirección? A la santidad. Añadía el Papa: la iglesia y el mundo necesitan santos. ¿Quién lo necesita? La iglesia y el mundo necesitan santos. Y todos los bautizados, sin excepción, están llamados a ser santos. Levante la mano el que no está bautizado aquí. Usted, amado hermano, está llamado a ser ¿qué? Santo, dice el Papa. Los santos son gente que se ha enamorado de Cristo. Levante la mano los enamorados de Cristo. Entonces estamos en una comunidad de santos, ¿no es cierto? Levanten la mano todos los santos. Levante el amado hermano, a usted el bautismo lo ha hecho santo. Levanten la mano los pecadores. No podemos dejar de ser pecadores. Todos los seres humanos somos seres insatisfechos. El único satisfecho es ¿quién? Dios. El principio de la teología nos dice que el ser humano está llamado a ser feliz. ¿Por qué cree usted que el ser humano está llamado a ser feliz? Porque Dios es feliz. Y usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin duda que Dios ama toda la creación, y con toda la creación nosotros tenemos cierta semejanza. Usted y yo tenemos semejanza con los animalitos, porque nuestro cuerpo está hecho de sustancias químicas como los animalitos. Los animalitos necesitan del agua, del oxígeno, del sol. Usted y yo también lo necesitamos. Tenemos semejanza con las plantas, porque las plantas también necesitan el oxígeno, el agua, el sol. Tienen un ciclo de vida como los animalitos, y usted y yo tenemos un ciclo de vida también. Tenemos semejanza con los ángeles, los seres increados, porque Dios nos dio inteligencia. Tenemos semejanza con las piedras. ¿Sabe por qué? Porque ocupamos un lugar en el espacio. Sin embargo, no somos piedras, no somos ángeles, no somos animalitos, no somos plantas, somos seres humanos. Si vemos el capítulo 1 del libro del Génesis, vamos a encontrar que cuando Dios iba creando todas las cosas, dice la Biblia que los iba creando según su especie. Usted y yo no. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el amor que Dios siente por usted y por mí, existe un abismo entre nosotros seres humanos y el resto de la creación. Por eso dice el principio de la teología que usted y yo fuimos creados para ser felices. ¿No le gustaría ser feliz a usted? Levante la mano aquí el que es feliz. Amados hermanos, cuando nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambia y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. De tal manera, yo recuerdo a don Carlos Talavera también, este obispo, un gran amigo de nosotros, que nos decía: mira, Pancho, la mayor presencia de Dios en el corazón humano es la paz. Y dentro de todas las adversidades que podamos estar viviendo, tristeza, angustia, dolor, hay paz y felicidad en el corazón. ¿Usted ya se encontró con Cristo? Sí.
No todos dicen que sí. Dice el Papa, la santidad es la prioridad de todos los tiempos. ¿Es la qué? La santidad es la prioridad de todos los tiempos. Y nosotros, dice el Papa, seremos tanto más santos cuanto más dejemos que el Espíritu Santo nos configure con Cristo. ¿Se entendió esto? Entre usted y yo, o mientras usted y yo nos dejemos moldear, mientras usted y yo permitamos ser permeables a la acción del Espíritu Santo, usted y yo nos pareceremos más a Cristo. Dice el Papa, seremos tanto más santos cuanto más dejemos que el Espíritu Santo nos vaya configurando con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, la santidad es la única vocación a la que hemos sido llamados, no hay otra. Y fíjese, aparte de esto, la santidad es un imperativo, no es opcional. Dice el libro de Levítico, en palabras de Papá Dios, dirigiéndose al pueblo: sean santos porque yo lo soy. Capítulo 5, versículo 48 del Evangelio de San Mateo. Al final dice Jesús: sean santos como mi Padre Celestial es santo. Por lo tanto, amados hermanos, la santidad no es opcional. Así como cuando Jesús volteó a ver a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja y pronto. No es si tú quieres, baja y pronto porque hoy tengo que hospedarme contigo. Las mismas palabras que Jesús, después de resucitado, capítulo 28, versículos 18 en adelante, se presenta a los apóstoles y les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Jesús no dijo: si usted puede, si usted quiere, si usted tiene ganas. No, amados hermanos, esto es un imperativo, esto es una orden. La santidad, amados hermanos, es una orden. Dicen que el pecado entra por la tentación que genera un desorden y culmina con el anhelo de algo que no tenemos. Llega la tentación. ¿Quién nos pone la tentación? El demonio. Pone la tentación y se va. Si usted no cae en el pecado, el demonio regresa y le vuelve a poner la tentación. Es tanta la insistencia que a veces, cuando andamos caminando en el límite de nuestras vidas, el demonio no batalla mucho. Crea un desorden por el anhelo de algo que no tenemos. Ojalá que esta noche, amados hermanos, cuando nos vayamos de aquí, vayamos con ese anhelo de santidad. Lo adverso. Usted así se quiere ir, con el anhelo de ser santo. ¿De veras? Bueno, ojalá que su esposo y su esposa lo noten, sus hijos. Bueno, la santidad no es exclusivo de unos cuantos. Yo recuerdo que el padre Raniero Cantalamesa, en un retiro que compartía con nosotros en Monterrey, decía: los santos que hoy veneramos en los altares jamás pensaron un día poder ser venerados en los altares. Decía: ¿saben en qué pensaron ellos? En la eternidad. Únicamente en eso pensaron, decía el padre Cantalamesa, en la eternidad.
Hay quien se entusiasma mucho, amados hermanos, por salvar su vida. Y el entusiasmo no es salvar tu vida. El entusiasmo tiene que ser buscar la santidad, porque el efecto de la santidad pues es la salvación. Así de sencillo. El efecto de la santidad es la salvación. Y la salvación solamente la puedes adquirir de la mano de Jesucristo, amado hermano. El capítulo 7, versículo 37 y siguientes del Evangelio de San Juan, en una ocasión, dice el texto más o menos así: el pueblo de Israel celebraba 3 grandes fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta el evangelista San Juan se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del agua. Y dice el texto bíblico, así lo tiene consignado San Juan, que el último día de la fiesta, Jesucristo puesto en pie gritó: el que tenga sed venga a mí, y el que crea en mí tendrá de beber. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay mucha gente que está entusiasmada por muchas cosas, incluso gente muy piadosa, gente que reza el rosario toda la semana. A mí me ha dejado impresionado en algunas ocasiones, porque he sido testigo, ahí en San Judas Tadeo. Me ha tocado estar en algunas celebraciones de la Eucaristía, y hay gente que llega, se postra ante la imagen de San Judas, le prenden su veladora, se hacen la señal de la cruz y se van cuando está la consagración. Mis hermanos, dice Jesucristo: el que tenga sed venga ¿a dónde? ¿A dónde? A mí, dice Jesús. Y el que crea en quién, en mí, tendrá de beber. Mis hermanos, hay gente que busca los sacramentos nada más por buscarlos. Hay gente que prefiere más, para ellos la prioridad son los santos que Jesucristo. ¿Tenemos que buscar la iglesia? Diga que sí. Sí. ¿Tenemos que buscar los sacramentos? Sí. ¿Tenemos que buscar a María? Sí. ¿Pero qué buscamos encontrar en la iglesia, en los sacramentos y en María? A Jesús. ¿Y quién produce la santidad de nosotros? Jesús. En el capítulo 17, versículo 3 del libro del Génesis, en el momento en que papá Dios le cambia el nombre a Abraham, lo único que le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Hay otras versiones bíblicas que dice: camina delante de mí y séme fiel. Es lo mismo. Es lo mismo. Santidad sinónimo de fidelidad, santidad sinónimo de perfección. Hay gente como esta que yo les mencionaba, que vive siempre en una búsqueda. Pero, amados hermanos, el cristianismo no es únicamente de búsqueda, sino de respuesta. Y la respuesta se tiene que dar en ese camino hacia la santidad. Que ese caminar de la santidad sea una respuesta de calidad. Supongo que hacemos buenas obras, ¿cierto? No. Bueno, yo me voy a poner en ese lugar. Yo hago buenas obras, pero cuando pongo a la Madre Teresa de Calcuta, yo me quedo corto, porque la calidad de entrega en ese camino de santidad, hay un abismo en mí y en la respuesta de la Madre Teresa de Calcuta buscando la santidad. Dice el padre Ernesto Caro en su libro Quiero ser santo, dice: la santidad es responder
a la esencia misma de nuestro ser. La santidad es responder a la esencia misma de nuestro ser. Cada uno de nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos filiación divina, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la santidad es responder a la esencia misma de nuestro ser. Si yo comparto la divinidad de Dios, tengo que responder a esa esencia que está dentro de mí. ¿Está de acuerdo? Mire, le voy a pedir que le dé un aplauso a Dios. ¿Ya se dio cuenta para qué era el aplauso? Bueno, recuerdo que estábamos en Culiacán y estaba compartiéndonos el señor obispo don Carlos Talavera, y cada vez que le aplaudíamos, pues él agarraba su botellita de agua y le daba un trago. No, dije, pues entonces algo bueno le tengo que copiar a monseñor Talavera. Mis hermanos, en una ocasión estaba el padre Raniero Cantalamesa, fue en el año de 1992, el primer retiro. El padre Raniero Cantalamesa es el predicador oficial del Papa hasta hoy en día, creo que así es, ¿no, monseñor? Bueno, hasta su santidad Benedicto XVI, el padre Cantalamesa ahí estaba. Y cuando él vino por primera vez a México, a un retiro internacional de sacerdotes, había como 1500 sacerdotes de habla hispana de todas partes del mundo, y había como unos 80 obispos. Fue un retiro precioso, y le hicieron una entrevista al padre Raniero, y entre lo que le preguntaban, le decían: padre, ¿por qué, habiendo tantos problemas en el mundo, y por qué no tratar de encontrarle muchas soluciones? ¿Por qué ustedes se entusiasman tanto en decir que la única solución es Cristo? Y el padre Raniero hizo un espacio así de silencio, era una entrevista que le estaban haciendo en televisión, y le dice el padre Raniero Cantalamesa: es que no hay muchos problemas, dice, hay uno solo. Y el entrevistador así como que se asombró. ¿Cómo? Hay hambre, hay guerras, hay violencia, No, dijo, hay un solo problema. Le dice: usted tiene un problema y yo tengo un problema. Y aquel entrevistador, ya sorprendido, le dice: bueno, padre, pues dígame pues cuál es mi problema. Y le dice: es que usted se tiene que morir, y la única solución es Cristo. La única solución es Cristo, no hay otra solución. En una ocasión, un varón que iba por la calle en su automóvil, y se encontró un indigente, y sacó dinero y le dio. Y en la otra esquina se encontró otro indigente y le dio. Se encontró unos indígenas necesitados y les dio dinero. Y al final, un poco antes de llegar a su casa, intentó darle más dinero a otra persona y ya no tenía. Y eso lo disgustó. Y cuando este hombre llega a su casa, se puso a reclamarle a Dios y le dijo: bueno, ¿existes o no? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué no das una solución? Y en su oración el Señor le respondió: es que la solución ya la di. ¿Cómo? Dijo: sí, la solución eres tú. Cada uno de nosotros, amados hermanos, que vamos en pos y en busca de la santidad, somos la solución para este mundo tan convulsionado. No hay de otra.
¿Está de acuerdo? Amados hermanos, miren, dice el Señor en el capítulo 55, versículo 3 del profeta Isaías: atiéndanme, acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. ¿Qué dice el Señor? Atiéndanme. ¿Qué significa atender? Hacer caso, escuchar, no oír, escuchar. Dice el Señor, atiéndanme. Luego, ¿qué dice? Acérquense, escúchenme y su alma vivirá. Porque todo aquel que atiende, que se acerca y que escucha, verdaderamente va en pos de una vida de santidad. No hay de otra, no hay de otra. Mire, yo quisiera, a lo mejor me voy a salir un poquito, monseñor, pero yo quisiera culminar. Quizá no está muy relacionado con lo que monseñor me pidió que compartiera con ustedes, llamados a la santidad. Yo les decía que la única vocación a la que hemos sido llamados es a ser santos. El sacerdote tiene que buscar ser santo en el ejercicio de su ministerio. El religioso, la religiosa, el que se mantiene célibe, usted como matrimonio tiene que buscar ser santo en el ejercicio de ese estado de vida al cual el Señor lo ha llamado. Usted tiene que ser santo y buscar que su pareja sea santa. Y cuando los dos ya son uno solo, y quiero culminar con esto, y voy a tratar así como de centrarlo en lo que monseñor me pedía. Mire, este es un testimonio. Usted recuerda que a finales del año 2012 su santidad Benedicto XVI decretó el año de la fe, ¿lo recuerda? Empezando el año litúrgico, el primer domingo de Adviento, el Santo Padre decreta el año de la fe. El Papa sacó una cartita pastoral muy pequeña pero con un contenido muy profundo, la puerta de la fe. Ojalá que usted lo haya estudiado, lo haya revisado. Nosotros inmediatamente en la parroquia los jueves tenemos la asamblea de oración, y a partir de ahí hasta que culminamos con la cartita, ¿verdad? Estuvimos extrayéndole, invitando personas de otros lados para vivir o compartir la experiencia personal desde la carta pastoral que el Papa Benedicto XVI nos invitaba. Y yo recuerdo que mi esposa me dice, muy entusiasmada, me dice: híjole, Pancho, ¿cómo iremos a vivir este año de la fe? Pero me lo decía con mucho entusiasmo, con mucha fe, valga la redundancia. Y empezamos. A finales del mes de enero, yo les digo, tenemos 4 hijos. El mayor es un varón de 42 años, una hija que va a cumplir este año 40 y la otra 38, y la más chiquilla tiene 26. La segunda y la tercera, Marisol y Rocío, grábeselo para que no se pierda, Marisol es la mayor y luego sigue Rocío. Empezó con vómitos, con náuseas, con un dolor en el abdomen, a perder peso, y los médicos o su médico de cabecera pues no le encontró nada. Mi mujer se la trajo a Juárez con un amigo médico, le hizo unos exámenes, ¿verdad? O le mandó a hacer unos exámenes, y el dictamen, después de que fueron y recogieron los análisis, fue: yo estaba un sábado trabajando y mi esposa y mi hija se vinieron a recoger esos exámenes, y me habla mi hija ya después de haber recogido los exámenes y haber
y se los llevó al médico y le dice: Marisol, tienes cáncer, tienes un tumor que está alojado afuera del estómago, afortunadamente está fuera del estómago, necesitas que sea extirpado inmediatamente y que inmediatamente se te empiece a aplicar quimioterapia. Cuando vimos los estudios, que ahora son a color, era una parte negra con muchos puntos alrededor y estaba ahí alojada. No habían pasado 15 días, mis hermanos, cuando mi yerno Marisol vive con nosotros desde hace 12 años y tiene 2 hijos, actualmente uno de 21 y otro de 15. El de 15 ya lleva 3 cirugías de corazón abierto. Y me habla mi yerno como unos 12 días después de que habían diagnosticado a Marisol con cáncer, y me dice: aquí estamos en el hospital, dice, traje a Rocío porque ando un poquillo malilla y que no sé qué. Y ya fui yo trabajo en la construcción, soy albañil, y llegué y estaba mi hija ahí en urgencias, cotorreando y en fin. A partir de ahí ya no la dejaron salir, le hicieron los estudios, al día siguiente el diagnóstico de la oncóloga fue: tienes leucemia. Amados hermanos, en menos de 15 días que diagnostiquen a 2 de tus hijos con cáncer, jamás le reclamamos a Dios, nos pusimos a orar. Le hablé a algunos amigos, le hablé al padre Carlos Márquez, que es mi director espiritual, le hablé a unos amigos de Miami, de la comunidad del padre Emiliano Tardif, hablé a la República Dominicana, donde tenemos otros amigos, a Guatemala, a mis hermanos de la Renovación Carismática de Juárez, y empezamos a orar. Cuando Marisol se entera del diagnóstico de su hermana, que tenía leucemia, Marisol se olvida de ella misma para dedicarse a su hermana. Rocío entró al hospital el día 12 de febrero, víspera del miércoles de ceniza del año 2013, y empieza el proceso. Descubrieron qué tipo de leucemia era el de Rocío para poderle aplicar la quimioterapia, y empezó su proceso, y empezó la reacción del veneno, ese llamado quimioterapia, la caída del pelo, la pérdida de defensas, y Marisol al pie de la cama cuidando a su hermana. Mi esposa trabajaba en ese entonces, por cierto, hace un mes que ya no trabaja. Yo no sé quién va a pagar en mis viajes ahora, pero bueno, ya no trabaja. Marisol trabajaba un tiempito compartido en una casa de cambio. Cuando trabajaba por la mañana, de ahí inmediatamente se iba al hospital. Cuando trabajaba por la tarde, pues se iba por la mañana y viceversa. Y empezó esa agonía, nosotros orando y llorando. Nunca le reclamamos a Dios. Cuando le hablé al padre Carlos, le dije: Carlos, quiero decirte que Dios me ama mucho. Le dije: he querido hacer mío el texto de San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, que dice que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y yo en estos 30 años, Carlos, le digo, que tengo de amar a Dios y que tú conoces mi vida pecaminosa, nunca, le dije, he dejado de amar a Dios. Y si todo esto sucede por bien de ese amor que yo le tengo al Señor, que sea para su gloria. Empezaron a transcurrir los días y en una ocasión estaba mi esposa. Yo llegué del trabajo y ella estaba como todas ustedes atendiendo ahí la cocina, ¿verdad? Acá llegar de su trabajo, se puso a hacer cena, en fin. Y en ese momento se soltó llorando. Yo estaba sentado leyendo el periódico. Inmediatamente me levanté para consolarla y le digo: ánimo, viejita, ánimo, vamos a seguir echándole ganas. Dices que Pancho, dice, el Señor me acaba de hablar y me dice: tus hijas tendrán larga vida. Le digo yo:
y por eso lloras. Dice, es que no quiero que sea un deseo. Le dije, viejita, créelo, cree que Dios te está diciendo eso, acéptalo. Y seguimos adelante. Sergio Soto, un amigo de nosotros que hasta hace algunos meses atrás dejó de ser el director nacional de la Renovación Carismática en México y que es de aquí de Juárez, actualmente vive en El Paso. Él nos había invitado a participar en febrero en un congreso en Zamora, Michoacán. Cuando nosotros nos comprometimos a ir, todavía no habían diagnosticado a nuestras hijas con el cáncer. Dice Sergio, Pancho, hablen y digan que no van a ir. Le dije, no, Sergio, no podemos hacer eso. Le dije, mejor únete con nosotros para orar, para preguntarle a Dios. Y estábamos en ese dilema, mi esposa y yo, ¿vamos o no vamos? Pusimos una fecha para ponernos a orar y esperar una respuesta del Señor. Ese día yo llegué primero a la casa y de rato llegó ella, y lo primero que le pregunté fue, ¿qué te dijo el Señor? Y me dice mi mujer, que tenemos que ir. Le dije, pues eso me dijo a mí también, y vámonos a Zamora. Y fuimos, hablamos con nuestros hijos. Si algo han aprendido ellos es que la prioridad es Dios, no importando las circunstancias donde estemos. Y nos fuimos a Zamora, nos fuimos a compartir un poquito de nuestra experiencia. Compartimos al lado de un sacerdote con el que entablamos también una amistad. Él es el exorcista de la diócesis de Mexicali, un hombre muy joven. Yo le decía, oye padre, ¿pero qué los exorcistas no son viejitos? Dice, ¿por qué? ¿Por lo de las películas? Le dije, pues sí, él tiene actualmente tiene 39 años, 37 años, y el obispo lo ha nombrado exorcista de la diócesis de Mexicali. Compartimos con él unas experiencias muy hermosas. Regresamos, transcurrieron los días. Fue mi hija, se hizo unos estudios nuevos que le mandó la oncóloga a hacer. Se presenta con la oncóloga ya para que le programe la cirugía. Y cuando llega con los estudios, la oncóloga, que es una mujer asiática, de esas de ojos así rasgados, no sé qué será, le pregunta a Marisol, ¿qué hiciste? Pues no, ¿de qué? Dijo, ¿qué tomaste? Pues nada, porque mi hija no se estaba tomando ni siquiera una Tylenol, ni siquiera una aspirina. Y le enseñó los estudios. Dice, Marisol, aquí ya no hay cáncer. ¿Cómo, doctora? Y mi hija, en ese momento ella dice, me di cuenta, papá, que ya no tenía náuseas, que no había dolor en el abdomen, que podía comer. Le dijo la doctora, Marisol, tú tienes que haber hecho algo. Volviste a Juárez con los médicos. Dijo Marisol, no. Dijo, el Señor me sanó. Y la doctora le dijo, es que esto no es posible. No, no es posible. No habían transcurrido unos días, hermanos, que le habían sacado a mi hija Rocío médula para ver en qué condición estaba su leucemia. Eran dos doctores diferentes. El de Rocío era un varón, un oncólogo. Y cuando el doctor ve los estudios, le dice, Rocío, te tengo una noticia, ya no hay leucemia. En el orden, amados hermanos, en que enfermaron mis hijas, en ese orden el Señor las sanó. Así. Con una de ellas, papá Dios quiso usar la ciencia, la medicina. Con la otra bastó, como lo dijo el centurión, una sola palabra tuya. Eso bastó. Eso bastó. Por la quimioterapia o quimioterapia, no sé ni cómo se dice, Rocío empezó a perder la vista. El ojo izquierdo completamente lo perdió
y estaba perdiendo ya el derecho. Incluso ya estaban yendo a la casa para darle clases de cómo se pudiera desenvolver. Le entregaron un bastón, la enseñaron cómo cocinar, cómo pudiera desarrollar su vida ahí con su hijo. Dios le regaló un solo hijo. Ella está felizmente casada. Pero amados hermanos, Dios no deja las cosas a medias. Al ciego no lo dejó tuerto, al paralítico no lo dejó cojo. Seguimos orando, seguimos orando. Y como ya la ciencia había dicho que mi hija iba a quedar completamente ciega, no precisamente que estuviéramos resignados. Lo único que hicimos fue: Señor, a Marisol no usaste nada para sanarla, no más que la oración. A Rocío usaste la ciencia. Señor, ¿por qué no vuelves a utilizar la ciencia? Y empezó un proceso, por cierto, muy corto, donde la empezó a tratar un médico. Y el ojo izquierdo que mi hija había perdido completamente, la visibilidad, la recuperó. Y en el otro, sin aplicarle ningún medicamento, amados hermanos, el Señor le recobró la vista. Así. Hace una semana estábamos ahí en la sala de nuestra casa, que es de ustedes, y estaba mi hija casi en penumbras, ella no usa lentes, leyendo un libro. Y me levanto y le digo: Pelusa, ¿qué estás haciendo? Dice: pues estoy leyendo. ¿Por qué? ¿Que no me ves? Le digo: pero está casi oscuro. Dice: pues para que veas que papá Dios me regresó la vista. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, este testimonio, aunque el tema era que vayamos en busca de la santidad, no es porque nosotros seamos santos, pero creo que así como es la única vocación a la que hemos sido llamados, yo les decía, el sacerdote tiene que buscar la santidad en el ejercicio de su ministerio. Nosotros como pareja, siempre unidos, siempre orando, siempre confiando, siempre llorando, siempre abrazados, siendo uno. Por eso yo los invito, amados hermanos, en esta noche, que vayamos en pos de la santidad, pero no cada quien por su lado, sino juntos. Si Dios nos llamó a este estado de vida, luchemos por alcanzar la santidad y por intentar alcanzar la santidad de nuestra pareja. No sé si mi esposa quiere añadir algo un poquito más a este pequeño testimonio para terminar haciendo una pequeña oración. ¿Les parece? Mis hermanos, buenas noches. Pues yo creo Pancho lo ha dicho todo. Qué importante es tener esa fe como pareja, esa fe ante Dios. Yo esa vez que le decía a Pancho: mira Pancho, vamos a extraer de este pequeño libro muchas cosas, pero nunca pensé que pues nos iba a tocar esto. Nuestras hijas enfermas, pero yo les voy a decir algo, que yo toqué el corazón de Jesús y Él me abrió su puerta y yo estuve a sus pies orando, y hasta este momento, mis hermanos, orar por nuestros hijos, por nuestras familias, que el mundo crea que Jesús
está vivo. Amén. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estés. No te pongas de pie, ahí sentadito. Toma la mano de tu esposa. Ese calor de amor, de confianza. Ese calor de cuando aquel día le dijimos al Señor: sí, te acepto como mi esposo. Sí, te acepto como mi esposa. Enamorados. ¿Y cómo se puede alimentar un amor? Estando frente a la fuente que es Jesús. Tenemos 43 años de casados. Hemos tenido momentos difíciles, pero frente a la fuente que es Jesús. Mis hermanos, que esta fuente siempre esté ligados a cada uno de ustedes, porque sin Jesús no somos nada. Nada, mis hermanos. Sin Dios no somos nada. Pidiéndole a este Jesús, si tú, hermano, pareja, en ese momento traen un momento de dolor, de problema, de enfermedad, como pareja, pidámosle a ese Jesús, gritémosle interiormente y digámosle: aquí estamos, Señor. Tómanos entre tus manos y llénanos de tu presencia. Bendito seas, alabado seas, mi Dios, mi todo. Yo no sé si tú le has gritado a Dios interiormente. Yo sí, mi hermano. Yo le he gritado y me ha escuchado. Hemos vivido momentos, crisis, tormentas, pero nuestra fe ha sido Jesús. Él ha calmado toda tormenta por la cual hemos pasado como pareja. Pidámosle a este Jesús que seamos transparentes en el amor, porque aquel que ama, mis hermanos, lo da todo y tiene compasión por los demás. Abre tus labios y dile a este Jesús: gracias, Señor. Gracias por mi matrimonio. Mis hermanos, el Señor está pasando por aquí. El Señor está aquí en medio de nosotros. No lo vemos, pero sentimos su presencia. Sentimos su amor. Bendito seas, Jesús. Dile: te amo. Gracias. No dejes pasar a Jesús. No lo dejes pasar de largo. Dile: ven, Señor. Devuélvete, aquí estoy. Bendito seas, Señor.
Señor. Entra, te abro la puerta de mi corazón. Desde este momento, amado hermano, constitúyelo como el Señor de tu vida. Yo te invito a que dejes de ir por los límites de la vida, que busquemos cada día, en cada momento, ser santos, porque Papá Dios es santo, porque Él nos lo ha pedido, porque Él nos ama, porque Él ha querido enviar a su Hijo para que derramara la sangre, hasta la última gota de su sangre, por ti y por mí. A ese grado ha llegado el amor de Papá Dios. Por eso, amado hermano, dile que venga, ábrele la puerta de tu corazón, ábrete de capa ante Dios, exprésale tus deseos, tus inquietudes, tus proyectos. No te detengas, háblale a tu Dios, háblale, porque Él está presente aquí, porque Él ya nos estaba esperando, porque lo único que necesita es que tú le digas, que te sinceres, que tu vida sea transparente ante Él, para que Él te pueda dar una respuesta, no de lo que nosotros queremos, sino de lo que nosotros necesitamos. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado sea tu nombre, Señor. Pongamos de pie y le digas a tu pareja: Dios nos ama. Mis hermanos, aquí hay hombros que Dios está usando para que consueles a tu pareja. Aquí hay mujeres cansadas, dolidas, hombres cansados, dolidos, pero quiero decirles algo, que el Señor con su amor sana todo nuestro ser, todo. ¿Saben por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos venido a beber de la agua que da vida. Amén. Vamos a darle un aplauso a este Jesús.